Tu copia de las Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarte esta mañana al capítulo 10 de Romanos. Hemos estado en un trayectorio con el libro de Romanos, aprendiendo mucho y como he dicho quizás más que una vez, nuestro estudio de Romanos no es un estudio detallado. Yo quisiera que fuera detallado, pero es seguro que si nosotros fuéramos verso por verso a través del libro de Romanos, estuviéramos 5, 7, 10 años en esto. Y no que eso fuera malo, pero también me gustaría poder tocar otros pasajes de las Escrituras en nuestra estadía juntos como iglesia. Así que lo que estamos haciendo con Romanos, a los estudios de domingo, estamos dedicándonos en particular a ver los temas principales que están bien entrelazados en el libro de Romanos. Y comenzamos esto ya hace un tiempo atrás, estamos ahora llegando al capítulo 10 de Romanos. Y ciertamente es una gran bendición estar junto con ustedes nuevamente. En la parte que quiero leer con ustedes, y vamos a ponernos de pies en honra a la palabra de Dios en esta mañana, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 8 al versículo 13. Romanos 10, versículo 8 al 13. Dice la santa palabra de Dios así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, ilumina nuestras mentes y corazones con esta tu palabra santa. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados, amadas de Dios. El mensaje de la Biblia no es complicado. Creo que nosotros lo podemos complicar. Quizás tú has pensado que es complicado por la forma que las cosas se han enseñado o de la manera que tú has oído de las cosas de las Escrituras. Pero no es complicado. Es más, es súper simple. El Antiguo Testamento, la primera parte y mayor de la Biblia, promete que Dios vencerá la muerte. Es tan simple como eso. Dios manifiesta y da su promesa y su certeza. Él vencerá la muerte. La muerte comenzó cuando Adán y Eva pecaron y fueron separados de Dios. Ahí es donde el hombre cayó de la gracia. Y el Antiguo Testamento es un contenido en profecía, en temas sean de sabiduría o narrativa de diferentes historias, y todos están apuntando a que Dios va a hacer algo, y esa que Dios va a hacer es salvar. Él va a salvar y ha prometido que Él destruirá la muerte. Ese es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento manifiesta cómo Dios lo hizo. Esto no es complicado también. ¿Cómo Dios lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Es tan simple como eso. Jesús vino y venció la muerte. Jesús vino y nos ha entregado a nosotros la oportunidad gloriosa y real de salvación. Él otorga salvación para todo aquel que en Él cree. Pero el dilema de muchos no es conocer o entender que Dios salva, que Dios es soberano, que Él puede hacer como Él quiere. Esto yo creo que muchos pueden aceptar. El dilema de muchos que luchan con el mensaje, especialmente donde estamos en Romanos 9 y 10, que vamos a estar retrocediendo los primeros 2 puntos al capítulo 9 para avanzar donde estamos ahora en capítulo 10. Lo que muchos tienen como batalla y lucha en sus corazones es acerca de la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Y esto yo creo que todos hemos tenido batallas con esto en algún nivel de nuestra vida cristiana. Hacemos preguntas como estas.
Si Dios es soberano, y sabemos que sí, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado? Si Dios está en control de todo. Si Dios crea algunas vasijas, como vimos en el capítulo 9, para honra y otras para deshonra, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado? Si fue creado. Si Dios endurece el corazón, y Dios sí puede endurecer el corazón, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado? Esta manera, esta mañana yo deseo atender estas preguntas que a menudo son preguntadas con inquietud. Y es inquietud sincera. ¿Verdad que son preguntas que traen inquietud? Pero estas cosas como parecen que están en conflicto. La pregunta es, ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado si Dios verdaderamente es soberano en control de todas las cosas? El mundo batalla con esto también. Por eso culpan a Dios cuando las cosas malas les ocurren. Dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no lo evitó? Y miran la situación y culpan a Dios. Es la naturaleza humana. Y todo lo hemos hecho. Aún Adán lo hizo. ¿Qué hizo Adán? Culpó a la madre de todo ser viviente. ¿No? Hablando de eso en el Día de las Madres. Culpó a su esposa Eva. Esa, la que tú me diste. Ella lo hizo. Ella me dio para comer. Y así es el hombre. Así es la humanidad. Nosotros no culpamos. Siempre miramos fuera de nosotros para culpar. Y el hombre trae injusticia para con Dios. O mira a Dios como, esto no es justo. Hay algo aquí que no encaja bien. Yo entiendo el dilema porque es un dilema real. ¿No? Las iniquidades de los hombres causan que no entiendan y nosotros somos pecadores. Las inquietudes pueden ser expresadas de esta manera. Un creyente puede decir esto: lucho con la idea que Dios endurece un corazón. Eso me incomoda, me inquieta. Lucho con la idea que Dios crea a algunos para ser vasos de honra y otros vasos de deshonra, para destrucción. Eso, hay un conflicto en mi corazón. Entiendo que como creador Él tiene todo el derecho para crear como Él quiere crear, pero lucho con la idea que Él hiciera tales cosas. ¿Por qué Dios hace estas cosas como las hace? Y el libro de Romanos es esencial para entender quién es nuestro Dios y para ver a nuestro Dios tal como Él es. Dios no se esconde. Él quiere que nosotros sepamos quién Él verdaderamente es y cómo Él verdaderamente actúa y quién, no solamente quién Él es, pero cómo Él es. ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Así que vamos a enfocarnos en estas preguntas en una forma indirecta. Pero la pregunta es: ¿cómo puede el hombre ser responsable por su pecado si Dios es soberano? Para ver el tema de esta mañana, y es: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que otra vez parece como dos cosas en conflicto. Y responder con precisión las inquietudes de aquellos que batallan con esto, y por supuesto pudiéramos ser todos. Así que vamos a retroceder al capítulo 9 de Romanos para entonces brincar adelante al capítulo 10 donde estamos esta mañana. El primer versículo que quiero que leas conmigo, y es el primer punto que quiero dejar contigo al respecto de esto. El tema de esta mañana es: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es Romanos 9, versículo 8, el cual dice así: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La primera cosa que yo quiero que notemos aquí, al preguntarnos estas preguntas que les acabo de entregar, que surgen claramente entre las escrituras de diferentes maneras, pero obviamente en el capítulo 9 y 10 y otros pasajes de las escrituras, principalmente aquí en Romanos, y son contestadas. Esto es lo primero, y es que la regla que Dios utiliza para salvar, la regla que Él usa, por decirlo de una manera, es su promesa. Dios ha prometido.
La promesa de Dios es el estándar de Dios. La regla que Dios use no es lo que yo hago o lo que tú haces o lo que cualquier persona pudiera hacer. Dios promete y Dios cumple. Y eso es lo que nos dice Romanos, en particular el capítulo 9 que atiende este asunto. No es de los que son supuestamente según la carne, que parecen ser pueblo de Dios, o son, no, los que son según la promesa. Hay mucho que pudiéramos desarrollar ahí, pero es importante entender que la regla de Dios utiliza su promesa. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. La humanidad se halla en uno de estos dos campamentos. Los que son según la carne y los que son según la promesa. Aquellos que Dios, de alguna manera divina y gloriosa, ha declarado esta promesa y Él la cumplirá. Podemos hablar de predestinación, de elección. Y por supuesto es algo individual. Dios tiene todo el derecho de hacer como Él quiere hacer. Él es Dios. Él es el creador. Y los que son según la promesa, esos sí son de Dios. La promesa es el estándar. Inmediatamente existe una lucha en nuestro corazón nuevamente como seres humanos. Pero un momento, amado, esto no quizás es justo. Yo entiendo eso. Se ve esto se ve en las preguntas de Pablo anticipadamente, y él lo hace en el versículo 14 en adelante. Él hace unas preguntas y la contesta claramente, sabiendo que tales preguntas ya surgen en el corazón de aquel que oye y entiende que son los que son según la promesa, que Dios ha prometido que Él va a hacer esto en ellos y Él lo hará. Por ejemplo, el versículo 14 aquí, la pregunta es: ¿hay injusticia en Dios? De Romanos 9, ¿hay injusticia en Dios? La respuesta: en ninguna manera. La pregunta: ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie es la respuesta. La pregunta: ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y la respuesta es nadie. Tú no eres nadie para altercar con Dios. ¿Quién somos nosotros? Somos lodo, somos criatura. Es decir, Dios basa su salvación no en su creación, sino en su promesa. Él promete salvar y Él cumplirá su promesa de salvar. Eso tiene que ser claro. Dios no está salvando a nadie porque lo merecen, o hicieron algo bueno, o pensaron bien, o recitaron la oración perfecta, o entendieron lo que debían entender, o pudieron lograr alguna capacidad propia para creer lo que ninguno pudiera creer. No, Dios ha prometido y Dios cumplirá. Y por supuesto, eso es lo que establece que la salvación tiene que ser por fe. Porque si ya tú recibes, ya lo tienes, ya tú no necesitas esperar por ello. Si yo te prometo que si tú vienes aquí a las 12 de la tarde mañana, yo te voy a entregar un carro nuevo del año, yo pienso, ¿cuántos van a llegar? Me imagino que la mayoría no me van a creer. Pero amado, si tú pudieras y tuvieras la capacidad para hacer eso, no quiero que lo hicieras. Bueno, vamos a ver si te apareces. La promesa implica que tú tienes que creer en lo que se ha prometido. Si tú no lo crees, tú no vas a poder andar como debes andar. Vas a batallar en tu andar. Y eso no solamente tiene que ver con fe que salva, porque necesitamos la fe que Dios nos otorga para ser salvos, pero las promesas de Dios no solamente son que Él salva, pero todas las promesas de Dios. Dios ha prometido muchas cosas en las Escrituras, ¿no es cierto? Y en todas ellas tenemos que depender de Dios, confiar en Dios. Tantas promesas, que Él nos cuidará, que Él no nos abandonará, que Él nos ayudará en nuestra entrada y nuestra salida, que el que confía en Dios no será avergonzado, como vimos en esta mañana. Nuestra esperanza en Dios es cierta. Es mejor esperar en Dios que esperar en príncipes, dice las Escrituras, o esperar en carros de guerra o cualquier cosa que parezca fortaleza o poderoso. Solo Dios es confiable. Dios nunca falla con lo que Él promete.
Y esto es lo primero que tenemos que basar nuestro entendimiento de lo que estamos viendo en esta mañana. La regla de Dios, la regla que Él utiliza para salvar es que Él ha prometido salvar. Lo segundo que debemos entender está también en Romanos 9, pero aquí estamos en el versículo 15 que vamos a leer. Lo segundo es que Dios es justificado en salvar, porque Dios pagó el precio de todos los que Él salva. Es decir, Él es justificado. Dios no está haciendo nada injusto cuando Él salva. Romanos 9:15 dice así. Lo hemos leído en semanas pasadas. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Depende de Dios que tiene misericordia. Ahora, la razón que Dios es libre, y ese es el punto, Dios es libre para mostrar misericordia, es porque Él pagó libremente por nuestros pecados, sin tener que hacerlo. La razón que Él puede salvar como Él quiere a quien Él quiere es porque Él pagó por esos pecados. Dios no está hablando o actuando, como aún dijo el hermano Evan esta mañana, a la deriva, haciendo cualquier cosa. No a nosotros, Jehová, sino a tu nombre dar gloria, porque tú haces como tú quieres, oh Dios. Pero Dios no hace cosas injustas. Todo lo que Dios hace es bueno. Y esto es intrínseco a las Escrituras. Dios es justo en salvar. No hay nadie que pueda decir, no, eso no es justo. ¿Por qué tú salvas a este y no salvas al otro? Bueno, ¿qué demanda podemos traer delante de Dios si Él salva a alguno? Si Él salvara solamente a uno. Dios es justo en hacer como Él quiere. Él ha pagado por esos pecados. La paga del pecado es la muerte. Y Dios ha pagado, librado. Es decir, Dios es libre para mostrar misericordia con quien Él quiere. Dios puede hacerlo. No hay injusticia en eso. Dios merece, pero nadie merece su misericordia. Nadie puede comprarla. Nadie la merece. Y Dios no es injusto en darlo libremente a quien quiere y no a otro. Estas son básicas realidades de las Escrituras. Y fuese injusto demandar que Dios muestre misericordia en base a otro criterio fuera de su propia voluntad. Tú no puedes demandar que Dios haga algo que no está en base a su voluntad. Y su voluntad está libre. Él hace como quiere y tiene misericordia como Él quiere. Estas son dos bases para lo que es el mensaje de esta mañana. Es lo tercero y es donde voy a ampliar todo esto. Porque lo que estamos viendo, hermanos, es que todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta: ¿tienen los que no encajan o no entienden o no son elegidos la oportunidad de arrepentirse? ¿Hay alguien en la faz de la tierra que no tiene la oportunidad de arrepentirse? La respuesta bíblica, amados y amadas de Dios, es que absolutamente sí, todo hombre puede arrepentirse. Todo hombre puede notar su condición. Todo hombre puede saber que es pecador. Pueden invocar el nombre del Señor. Es lo que está diciendo aquí. Yo puedo ver mi condición. Yo puedo ver que soy pecador. Eso no es arrepentirse. ¿Correcto? Eso es notar el problema. ¿Cómo es que un hombre llega a arrepentirse? Esa es la pregunta. Y es lo que contesta nuestro pasaje. Todos los que invocan el nombre del Señor. Eso es lo que pasa con muchas vidas. Esto es el todo y el centro y lo vamos a elaborar. Pero esto es tan importante. Los que invocan el nombre del Señor, estos serán salvos. Tú conoces la soberbia del ser humano, ¿no?
el orgullo del ser humano, que inmediatamente cuando somos hallados en una falta, inmediatamente tratamos de excusarnos o esquivar o que no nos caiga sobre nosotros toda la penalidad de ello. Si tú eres hallado en un delito, ¿no?, en la carretera con tu vehículo, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo más probable es que vas a buscar, especialmente si es un delito serio, que te puede provocar ser encarcelado o algo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Decir, sí, yo lo hice? No, te vas a buscar un buen abogado para ver si puedes librarte del asunto. Alguna manera donde tú puedes evitar las consecuencias de tus acciones. Esta es la condición natural del ser humano. Si tú mientes, queriendo o no queriendo, poco importa, y alguien te halla en una mentira, lo más probable es que inmediatamente te digan, no, yo no lo dije así, y eso no fue mi intención, y perdón, no me entendiste, o perdón, lo dije mal. Y usamos cualquier posibilidad para decir, no, eso no fue como tú lo observaste. No era como yo pensé, como apareció. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Le invocan, tristemente muchos no. Se arrepienten, tristemente muchos no. Es la condición del mundo cuando son hallados en falta. Es más, era nuestra condición antes que venimos a Cristo, antes que nosotros hicimos esto. Y en vez de excusarnos, en vez de esquivar o evitar, llegamos al fondo de nuestro fondo y decimos, Señor, sálvame. Y ahí todo comenzó a cambiar. Los que invocan el nombre de Jehová serán salvos. ¿Qué pasaría si le invocan? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si los hombres, si la humanidad invocaren a Dios? Sálvame, Dios. ¿Qué pasaría si lo hacen de corazón y de toda su mente y dicen, Señor, sálvame? De veras, no excusándose. La promesa es bíblica. Los que invocaren el nombre de Jehová serán salvos. El creer que Dios es soberano sobre la salvación, y sí lo es, salva a quien Él salva, no elimina la realidad que Dios salva libremente y sin limitación a todo aquel que le invoca. Hay un requisito aquí. Hay una responsabilidad aquí. Uno no puede decir, yo vine a la iglesia, yo conocí a muchas cosas acerca de Dios. Mis padres son creyentes. Yo no hice esto y hice esto. Joven, estoy hablando contigo actualmente. Call upon the name of the Lord. En inglés lo dice los que claman al nombre del Señor. Los que claman a Dios, Señor, ayúdame. Hijo de Dios, ayúdame. Hijo de David, sálvame. El que dice, Señor, te necesito. Dios conoce los corazones, ¿no es cierto? ¿Quién es el que salva? Dios. ¿Y cuál es su promesa? Su promesa es que todos los que invocan su nombre serán salvos. Dios es libre y no limitado para tener misericordia. Pero te aseguro, Dios no tiene misericordia del que dice, no estoy interesado. Quiero los beneficios. Sí, quiero ser libre de mi problema. Pero estoy bastante cómodo con mi condición. Tú sabes que quiero clarificar algo aquí muy importante. Usualmente cuando se clama a Dios, oigan tú y responde a esto en tu corazón si es cierto. Usualmente se clama a Dios por circunstancias y por el deseo de ser librado de las circunstancias. En vez de, Señor, sálvame a mí. Yo fui la causa de todo esto. Yo soy el problema. La condición mía es la que no puedo cambiar. Soy pecador y he tratado de ser mejor y soy peor al tratar. Soy pecador. El que clama al Señor por salvación recibe algo. Dios promete algo. Será
salvo. No dice en ese momento es salvo. O sea, nosotros podemos añadir muchas ideas. Bueno, lo único que tienes que hacer es decir estas palabras. Señor, sálvame. Y eres salvo automáticamente. No. Pero cuando tú dices, Señor, te necesito, tú empiezas a clamar a Dios. De veras no hay nadie. No que me libre de estas circunstancias, el problema que tengo actualmente. Pero que he descubierto mi condición. La única forma que descubrimos nuestra condición es cuando vemos a Dios como Él es. ¿Y cómo es que vemos a Dios como Él es? Él y solamente Él es libre para tener misericordia. Esto no justifica a Dios. Esto no dice que Dios es malo por no hacerlo. Dios sabe lo que nadie sabe. Dios entiende lo que nadie entiende. Dios hace lo que nadie puede hacer. Él es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La evidencia es esta, hermanos. Dios, el soberano creador de los cielos y la tierra, habla de esta libertad constantemente en las Escrituras, que Él tiene libertad para salvar a cualquiera que viene a Él. Jesús dijo, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Amén. Jesús dice, el que verdaderamente pide, recibirá. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Ven a las aguas. Todo aquel que deposita su confianza en Él como único Salvador, recibe todo. Nada cosa buena Dios no evita o rehúsa de darnos. Dios no retiene nada bueno de tales. Eso es lo que decimos a todos los seres humanos. Venid. Oye, recibe. Ven a las aguas, pero no ven a la iglesia, no ven a oír al pastor. Ven a Dios. Él es el misericordioso. Él es el bueno. Ese es un clamor bíblico. Está en todas las Sagradas Escrituras. En Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos y la ignorancia de los hombres, ahora manda un mandato a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios lo ha mandado a toda la naturaleza, a todo ser humano. Arrepiéntanse, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, hablando de Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. La demanda de Dios es que los hombres en todo lugar y todo hombre se arrepienta. Esto no es una injusticia en Dios. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Por clamar? ¿O por fe? Es por fe, ¿no? Tú no puedes otorgar fe a tu corazón. Tú no puedes creer por tu propia cuenta. Pero tú puedes clamar por fe. Dame fe, Señor. Dame esto que tú prometes, Dios. Yo necesito esto que tú has dicho que tú das. Yo necesito tu misericordia para con mi corazón malvado. Señor, yo estoy quebrantado, estoy humillado, te necesito, Dios. Sálvame, Dios. Los que claman, hay una promesa, serán salvos. Como subpunto a esto tercero, que es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dos cosas, y una de estas es importante. Y entiendan esto bien, el hombre, el ser humano, tú y yo somos libres para invocarle. No hay nada que evita que nosotros invoquemos el nombre de Dios. Nada. Isaías 55:1, todos los sedientos. Hechos 17, todos los hombres, manda a Dios que se arrepientan. Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio también lleva las vidas a con reconocimiento. Apocalipsis termina el libro así, capítulo 22,
Versículo 17. El espíritu y la esposa es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hasta el último día, hasta la última hora, hasta el último segundo, la puerta sigue abierta para salvación a todo aquel que viene y gratuitamente dice, yo lo necesito. A todo el que pide, a todo el que clama. Amados, en ningún sentido existe obstáculo para el arrepentimiento. Tú puedes caer de rodillas hoy viendo tu condición. Tú puedes venir a Dios en esta mañana. El que pide se le dará. No estoy diciendo que tú te puedas arrepentir. Óigame bien, eso Dios lo concede. Pero que tú caigas y dices, Señor, dame esto que yo necesito. Señor, me arrepiento. Pero necesito el arrepentimiento que tú me das. Como dijo un hombre sabio una vez, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Tú sabes que nosotros y nuestro arrepentimiento propio siempre está escondiendo algo. No sé si te has hallado en este problema cuando tú caes en un pecado. Bueno, se ha expuesto. Ahora las feridas saben, pero vamos a limitar cuántos saben. No. Eso ya no es arrepentimiento. Eso ya parece más como escondideras. ¿No? Vamos a evitar. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Sí, hay temor. Pero el que verdaderamente Dios le ha llevado a arrepentimiento, es un arrepentimiento del cual ya no se tiene que arrepentir. Dios le ha concedido libertad. Aún el mismo diablo puede acusarnos. Y Dios dice, no, yo he pagado por todos sus pecados son lavados. Yo he pagado. En ningún sentido existe obstáculo para el arrepentimiento. El que pide se le dará. El que toca se le abrirá. El que busca hallará. Y el que tiene sed puede tomar gratuitamente de las aguas de la vida. Es libre. Romanos 9, 19 dice, pero me dirás, una de esas preguntas, ¿por qué pues inculpa? Lo dijimos hace un momento. Porque ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? ¿Tú sabes lo que eso significa? Tú no puedes controlar tu propia voluntad, pero Dios sí puede. Tu voluntad está encarcelada al pecado, pero Dios sí puede liberar tu voluntad. Tú estás condenado a destrucción repentina y eterna, pero Dios puede cambiar eso. Dios puede suavizar tu corazón. ¿Y cuáles son los corazones que Dios suaviza? ¿Cuáles son los corazones que Dios toca? ¿Cuáles son aquellos corazones de los cuales Dios tiene misericordia? No es el que se para en la corte de Dios y dice, bueno, está bien, entiendo lo que tú piensas, juez, pero yo no estoy culpable de este asunto. O el que dice, juez divino, tal como tú dices, es cierto. Merezco todo lo que has dicho. Y la única cosa que puedo hacer en este día es derramarme sobre la misericordia de la corte. Sálvame, líbrame, ten misericordia de mí, oh Hijo de David. Ese es nuestro Dios, libre en misericordia, abundante en misericordia, poderoso en misericordia. Esto parece para algunos que no hay oportunidad para algunos en este mundo. Y quiero decir, hermanos, que la Biblia confirma que Dios ha abierto las puertas de par en par. Todo aquel que invoca será salvo. Bueno, para entenderlo, considera dos verdades que no están en contradicción, pero parecen estar en contradicción. Inicialmente parecen que están en contradicción. La primera verdad es que Dios desde la eternidad, Dios ha escogido entre la humanidad a un pueblo para sí. Dios es perfecto, santo, y lo que Él ha hecho es justo, pero no todos son elegidos para esta salvación. Y esta selección no ha sido basada en algún mérito o algo más que alguien pudiera haber hecho. Dios libremente ha mostrado misericordia a quien ha deseado mostrar misericordia. Y tú puedes estar en ese grupo en esta mañana y no saberlo.
por tu soberbia. Tú puedes pensar que estás excluido y no estás excluido porque Dios te ha excluido, pero tú mismo te has excluido por tu soberbia. Y eso somos los seres humanos, ¿no es cierto? Que decimos, bueno. ¿Dónde me encuentro yo? Pero Dios sabe lo que está haciendo para llevar un corazón a plena certidumbre de fe. También sabemos esta verdad, todos los que perecen, que son cortados de Dios, son dignos de la culpabilidad. Son culpables por lo que han hecho y perecen por real y verdadera exaltación propia, pecado propio. La humanidad no está en el infierno, los que llegarán al infierno porque son inocentes o porque no oyeron o no entendieron. Eso es una mentira del diablo. Dios ha abierto las puertas de par en par a todo aquel que invoca su nombre será salvo. Nadie que humildemente desea a Cristo para salvación como Salvador se pierde. El que lo desea, el que lo busca, dice Cristo, lo hallará. Nadie que clame a Él será rechazado, es la promesa bíblica. Nadie es juzgado o condenado por no creer, por no conocer, o creer o obedecer una realidad a la cual tuvieron acceso. Si tú oíste, si tú has visto, si tú tienes cierto conocimiento en tu vida de que hay un Dios y este Dios es misericordioso, este Dios es bueno, tú no tienes en ningún sentido forma de librarte de esto. Todo juicio y toda perdición son a causa de pecado y rebelión contra la revelación de Dios que tenemos. Que decimos, sí, yo conozco, yo entiendo, pero no. ¿Sabes que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, las cosas gloriosas de Dios, Él las ha dado a revelar a través de todas las cosas creadas, por la cual, dice Romanos 1:9, no tenemos ninguna excusa. Tú no tienes excusa, yo no tengo excusa. Dios se ha dado a conocer en la naturaleza. La naturaleza en la cual Él te ha dado a ti todas las capacidades para que tú hagas como tú quieres hacer, y a mí también. A lo menos pensamos que podemos hacer como queremos hasta que Dios pone un paro. ¿Tú quieres hacer algo que no debes hacer? Bueno, Dios puede pararlo. Estuve en un hospital no hace mucho con un hombre que trató de tomar su vida con una bala. Fracasó. Lo he conocido desde antes, fui a visitarlo. Los doctores dicen es imposible, no tiene sentido, no tiene razón que este hombre está pudiendo responder porque parte de su cerebro no está ahí. Se lo removieron. Me tocó estar con él, predicar el evangelio y decirle lo que tú tienes que saber que se le fue dicho. La única razón que tú estás vivo, es porque hay un Dios que tiene misericordia. Va a morir, eso es cierto, dicen los doctores, pero que no ha muerto todavía es misericordia de Dios. Le tuvieron que remover los ojos, ya no puede ver, ha destruido su vida. Y aparte de su cuerpo está muerto, una mitad. Pero Dios todavía tiene misericordia. Dios todavía es bueno. Dios todavía es glorioso. Las promesas de Dios todavía son vigentes. Lo único que uno tiene que hacer es clamar, Señor, mira mi condición, sálvame. Ay, amados, no entendemos la grandeza de nuestro Dios, la misericordia y la bondad, la mano buena de nuestro Dios. El hombre trata de llamar a Dios injusto. La primera cosa que te dije con respecto a esto, el hombre es libre para invocar a Dios, no hay nada que nos nos limita. Para mí es increíble que este hombre en su condición todavía puede usar su boca, todavía puede hablar. Bien limitado en su sentido por las cosas que le han pasado, pero se ve que hay algo adentro ahí vivo y todavía hay capacidad de entender y Dios está teniendo gran misericordia. El único que puede hacerlo. ¿Quién inculpa a Dios? ¿Quién dice que Dios
¿Quién puede decir que ha resistido la voluntad de Dios? Si Dios quiere salvar a este hombre de esta manera, ¿quién va a decir que Dios no puede? ¿Quién puede decir que Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer? Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Él es bueno. Pablo no está diciendo que podemos resistir su voluntad. Él está diciendo todo lo opuesto. Nosotros no podemos resistir la voluntad de Dios. Y gloria a Dios por eso. Porque todos estábamos en resistencia, ¿no es cierto? Todos le decíamos no hasta que Él tocó y cambió ese corazón duro y lo suavizó. Lo hizo suave. Y permitió que nosotros rendidos dijéramos, Señor, sálvame. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no has rendido tu corazón a Dios, estoy tan contento que tú estás aquí en esta mañana. Si tú eres joven y estás, como dicen, en la cerca, no estás ni un lado ni el otro, estás como titubeando, no estás seguro si tú vas a comprometerte a Dios como tú sabes que Él quiere que te comprometas. Te quiero decir, Dios es misericordioso, pero en su misericordia también está su severidad. Dios puede hacer como Él quiere. Dios sabe cómo tocar un corazón. Dios sabe qué hacer con tu vida. Dios te ama. Si tú estás aquí a saber cómo llegaste, Dios te ama y Dios quiere que tú experimentes su misericordia. Es una realidad. Y la única forma que tú experimentas la misericordia y la gracia y esa fe y arrepentimiento que Dios otorga es cuando tú clamas. Cuando tú dices, Señor, ahora veo que tú eres bueno y yo soy todo lo otro. Ahora veo que te necesito más que yo había aún pensado que necesitaría cualquier cosa en esta vida. Tú eres todo y sin ti soy nada. Te necesito. Esto parece para algunos hermanos difícil, pero no es. Nadie que humildemente desea a Cristo, que busca a Dios como Salvador, en su propio conocimiento, con lo que tiene, conoce la naturaleza, con lo que conoce de la ciencia, con lo que conoce del mundo, cuando empieza a conocer que toda su propensidad es contra Dios, pero Dios no lo ha destruido, ha sido paciente. Su paciencia es increíble, como Él ha pasado los pecados antiguos para salvar. Que Él no te ha pagado en el momento que tú pecaste, Él no te destruyó, sino Él misericordiosamente ha dicho, clama, búscame. Reconoce tu condición. Yo estoy a tu alcance. Eso es lo que nos dice nuestro pasaje. La palabra de que proclamamos, la palabra de fe, está cerca a tu corazón, cerca a tu boca. Dios está ahí. Dios está en el mismo momento del abismo con su mano extendida para que no caigas. Dios no quiere que sufras eternamente. Pero Dios también no quiere que sufras aquí temporalmente tampoco. Dios es bueno. Y tenemos que conocer a este Dios de misericordia, que tiene este poder para salvar, para venir a Él. Y yo ahora entiendo, te necesito. Porque si no, lo que hay es soberbia. Bueno, yo entiendo, yo conozco, pero al fin del día yo tengo mi propio libre albedrío para escoger. No, tú no tienes libre albedrío para escoger. Ya tú estás controlado y condenado por tu pecado. Tú no puedes escoger a Dios. Tú no puedes ir a Dios y decir, Señor, yo demando que tú me salves. Tú no puedes ir a Dios y decir, Señor, no es justo que tú no hagas por mí lo que hiciste por él o ella. Tú no puedes ir a Dios y decir, bueno, hice esto malo, pero hice estas otras cosas más bien, así que tenemos que hacer una medida aquí. Tú no puedes ir a Dios y decir, Señor, yo me arrepiento. Tú tienes que ir a Dios y decir, Señor, necesito el arrepentimiento que solo tú puedes dar. Ten misericordia de mí. Si el hombre es libre para invocarle, entonces también, y es lo segundo y lo último de este tercer punto, el hombre también es responsable para invocarle. No solamente tenemos la libertad, nada evita, pero somos todos responsables si no invocamos a Dios. Somos responsables para invocarle.
El gobernar de Dios sobre toda la faz de la tierra y sobre todas las cosas, aun cuando viene a la salvación, es totalmente compatible, encaja bien con que todos los seres humanos están moralmente responsables delante de Dios. Y esto no es evitable. Tú tienes un día de encuentro con Dios. Y puede ser en el futuro, donde ya has muerto y no tienes ya más oportunidad, o puede ser aquí mientras que vives, mientras que el juez divino te dice: ven a mí, yo estoy rico en misericordia. Ven a mí. Él está en control de todo. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. No hay nada que se hace que no está bajo el control divino de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Efesios 1:11. Y muchos rechazan esto, principalmente porque la única solución en sus mentes que pueden abrazar concerniente a la responsabilidad humana es la idea del libre albedrío. Yo puedo escoger, yo puedo decidir, y no es justo que Dios no me permita. La presunción de determinar que el hombre tiene la última determinación en su vida es peligrosa, hermanos. Nosotros no tenemos ningún control. Le dice el Señor en Santiago: no digas mañana negociaremos, iremos y hagamos esto y lo otro. No digas así. No digas haremos esto y lo otro si Dios quiere. Si la voluntad de Dios está con nosotros, si Dios lo permite. Mañana voy a ir a un viaje a la Florida y me levanto por la mañana y en vez de ir a la Florida voy al doctor. Si Dios quiere. Si Dios quiere. En otras palabras, no pueden concebir algunos de otra manera de pensar. Hermanos, es la palabra de Dios que nos forza, demanda que pensemos de otra manera, no de la manera humana, pero la manera divina. Son las palabras de Dios que afirman la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Algunos solamente pueden concebir esa idea de libre albedrío, pero la determinación última del ser humano como soberano sobre su vida, o sea, libre albedrío, hermanos, no existe. No se puede hallar en ningún lugar en las Sagradas Escrituras. El hombre no tiene tal capacidad. Lo he dicho alguna vez de una manera simple, tú lo has oído, ¿no? Dicho negativamente, el perro ladra porque es perro y el humano peca porque es humano. Dicho positivamente, eso me trae risa. Trata de volar mañana con tus alitas. A ver dónde llegas. Trata de caminar sobre las aguas. A ver dónde llegas. Aunque seas el que corre más rápido o el que nada más fielmente, tú no fuiste creado para el mar y tú no fuiste creado para estar aquí entre la tierra y el cielo. Nosotros tenemos los pies bien plantados aquí. Y nosotros no podemos cambiar lo que somos. Y de la misma manera que no podemos cambiar nuestra condición física, también no podemos cambiar nuestra condición espiritual. Estamos separados de Dios hasta que Dios tiene misericordia. Y el plan de Dios es claro. Todo el que invocare, esto es personal y directo y singular, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, las revelaciones de Dios son la oportunidad que tienen para ser salvos. Dios ya se ha revelado. Si tú tienes una mente en esta mañana, si tú tienes un corazón, si tú puedes razonar, tú tienes que entender que Dios ya se ha dado a conocer a ti. Esta no es la primera vez que tú has oído de Dios. Tú lo viste cuando la primera vez se abrieron tus ojitos como un bebé y tú viste el sol aclarar y no te quemó y te destruyó.
Y tú lo has visto todos los días y todas las mañanas y todos tus años al crecer, porque Dios ha sido tan bueno y misericordioso en otorgarte comida y entendimiento y salud y capacidad de probar y de ver y de disfrutar. Te ha dado tanto, tanto, tanto y no para y no cesa de dar su misericordia para que veamos quién Él es. Mira la naturaleza, las cosas creadas y todas ellas apuntan a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nadie pudiera haber creado esto. Es más, nadie pudiera aún imaginarse lo que vemos. La única razón que nosotros nos imaginamos estas cosas es porque ya las hemos visto. Pero Dios las creó de nada. Hizo un universo completo y detallado y perfecto. Y como se dijo en esta mañana, todo lo hizo, dijo, y bueno era. Bien hecho lo ha hecho Dios todo. Hermanos, el asunto no es creer. El asunto es invocar. El asunto es clamar a Dios para ser salvos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y al que clama, Dios salva, le concede arrepentimiento, le concede fe. Y eso es lo que dice nuestro pasaje. ¿Lo podemos leer juntos? Romanos 9, versículo 8. ¿Mas qué dice la palabra, el consejo divino? Cerca de ti está la palabra. Romanos 10, versículo 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos. Dios se ha hecho cercano a cada ser humano. Dios se ha hecho accesible a todo ser humano. Dios se ha revelado a todo ser humano. En persona se ha hecho dar a conocer en el Hijo Santo. ¿Qué palabra? La palabra de confesar a Jesús como lo que Dios dice que Él es. Él es el Salvador. Él es el unigénito. Él es el único que paga por el precio. Dios no ha dado otro nombre a los hombres por el cual podemos ser salvos, sino a Jesucristo, hombre. No hay otro nombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. El único que salva es Jesucristo. Solo Cristo salva. Tú puedes clamar a Dios todo el tiempo diciendo, Señor, 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 y hablar de un Dios falso. Tú puedes hablar, ay, Señor, yo quiero que Dios haga esto y lo otro. Dios, sálvame. Pero Dios oye a aquellos que claman a través del mediador, el Salvador. Y cuando tú entiendes que Jesucristo es Dios, tú empiezas a entender porque no hay otro Dios. Todos los otros dioses, se leyó en esta mañana, no tienen bocas pero no hablan. Tienen manos pero no tocan. Son completamente vacíos. Pero este Dios salva. Este Dios promete salvación y este Dios salva a todos aquellos que claman a Él. Si confesares, versículo 9, con tu boca, ¿qué confesar? Que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Jesús, Dios lo ha levantado de entre los muertos, serás salvo. Si creyeres esto, serás salvo. ¿Cómo es que vas a creer esto? Vas a tener que invocar. Todavía no estamos en el pasaje que le sigue. ¿Y cómo invocarán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envía? Dios tiene un plan y es un plan perfecto. Pero no hemos llegado ahí todavía. Creer y confesar requiere humillarse. Creer y confesar que Jesús es verdadero Señor requiere en mi corazón un humillarme porque yo quiero tomar el lugar de señorío en mi vida. Él es el Señor. Él es el Dios verdadero. Es lo que muchos en nuestro mundo no desean hacer y quizás algunos en este santuario que no desean hacer. Dice, sí, muy lindo, me gustó el mensaje. Regreso la semana próxima a oír un poquitico más. Estoy interesado. Interés no salva. No, el día de mañana está prometido a nadie. Tú no sabes quizás por qué llegaste aquí, pero Dios sí sabe por qué estás aquí en esta mañana. Y su única razón y método y propósito es que tú seas salvo. Porque Dios no necesita nada de nosotros, pero Él es rico en misericordia. Que Él te permita oír su palabra en esta mañana es lo más para ser atesorado en toda tu existencia humana. Que este Dios se da a conocer tal como Él es. Este es nuestro Dios. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. No es una ascensión intelectual o un creer para justicia. No es algo en nuestra mente solamente, lo cual significa que el creer es lo que nos justifica, ¿no? Eso es cierto, pero es una confesión genuina basada en ese creer. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Dios. ¿Se acuerdan el llamado Tomás que dudó? ¿Cómo fue que respondió él cuando Jesús le presentó y dijo, mira Tomás, aquí están mis manos, mira aquí mi costado, mira aquí mis pies. Mi Señor y mi Dios. Ese es quien tú eres. Ahora veo, ahora entiendo. Porque no hay diferencia, versículo 12, entre judío y griego, entre el pueblo escogido de Dios, el cual supuestamente era recipiente de estas promesas. En el capítulo 10 Él nos ha mostrado que no porque nacieron por la carne en ese pueblo escogido, son parte de este pueblo de Dios. Son los que son de la promesa. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Sea de un campamento, de otro campamento. No hay excusas. Y bueno, yo nací en África y nunca oí de Dios, nunca me enseñaron acerca de Jesucristo. Pero hay un cielo. Tú tienes un paladar. Dios te ha dado estas cosas y millares otras. ¿Y tú has ignorado a este Dios? ¿No has buscado a este Dios? ¿No has tenido intriga por qué estás así? ¿No has deseado a este Dios? Es más, ¿te has considerado suficiente en ti mismo? ¿Qué tenemos que no se nos ha sido dado? Dicen las Escrituras. Pues todas nuestras dádivas, y son dádivas buenas, vienen de parte de Dios. Simplemente no hay diferencia. Dios dice no hay diferencia entre uno y el otro o cualquiera. No hay ninguna diferencia en ninguno de los que están en la humanidad. Tampoco entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Dios es el mismo que es rico para con todos los que le invocan. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Será qué? Salvo. Lo he dicho muchas veces porque es tan importante. Al que clama, Dios salva. Le concede arrepentimiento. Un pasaje penúltimo. Yo sé que se extiende la hora, pero es importante. Dice 2 de Timoteo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor, hablando de los pastores, los líderes, no deben ser contenciosos, sino amables para con todos, apto para enseñar y sufrido, con que mansedumbre corrijan a los que se oponen a sí mismos. Esto es lo que estoy haciendo en esta mañana, corrigiendo. Si es que tú pensabas de otra manera de Dios, no pienses así. Por si quizás les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, porque no conocen la verdad, han estado engañados. ¿Y por qué siguen engañados? Porque no vienen a Él para que sus ojos sean abiertos. Él vino al mundo, dice Juan el capítulo 1, Dios vino al mundo, envió a su Hijo, la luz del mundo, pero los hombres se escondieron porque no querían demostrar sus obras hechas en la oscuridad. Se corren de Dios. O quizás uno muy interesante para culminar en esta mañana, Hechos 16 y el carcelero. ¿Le puedo leer esta historia un momento? Pablo estaba en cárcel. Parece que lo querían matar a él y Silas, encadenado en lo más fondo de la cárcel. Dios en su soberanía trajo un terremoto increíble, se rompieron todas las puertas de la cárcel y escaparon todos los encarcelados, todos, menos Pablo y Silas. Y el carcelero miró y se asustó y tomó su espada para tomar su vida. Y del fondo del calabozo clamó Pablo, no lo hagas, aquí estamos. A medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto
y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas del cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, claro, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y muchas veces ignoramos lo que pasó antes, que le dicen: esta es la respuesta, cree. Lo que pasó es que este hombre clamó: ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo? Ya veo que tengo necesidad. Ya veo que estoy al punto de la muerte. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Este hombre clamó y Dios respondió. Y este es nuestro Dios. No importa dónde tú estés en esta mañana, en una cárcel o en fiesta, es el mismo Dios para con todos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vivimos en un mundo, hermanos, que necesita arrepentirse y creer en Dios desesperadamente. Nosotros tenemos ese mensaje. Y quizás algunos durante este mensaje han visto su corazón y su mente que hay oposición en aceptar la culpabilidad que merecen. Tu mente y tu corazón han intentado detener con injusticia la verdad. Pero la palabra de fe que predicamos está cercana a ti más que nunca. Ahora mismo donde tú estás, Dios está viendo tu corazón. Él sabe tu condición. Él sabe dónde estás. Y el consejo que te puedo dar es: deja tu rebelión. Deja tu soberbia, deja tu voluntad, rinde tu soberbia, humíllate delante de Dios y Él te concederá esto, arrepentimiento y fe. Y solo Él puede hacerlo. Y Él promete hacerlo con todos los que le invocan. Clama a Él. Él está a tu lado ahora mismo. Él no te ha desamparado, Él no te ha dejado. Él oye y Él responde a todo aquel que le invoca. Pero iglesia, tú que eres creyente, debemos entregarnos a dar a conocer a toda criatura estas verdades eternas. Nosotros tenemos una responsabilidad en darlo a conocer a otros. No tenemos excusa de nosotros salir de aquí y no hablar esto con otros. Decir: Dios es bueno y te quiero hablar cómo este Dios es bueno. Quiero hablar de su misericordia. Quiero hablar de su bondad. Debemos funcionar como un equipo, como vidas juntas, dotadas para dar a conocer estas verdades. Debemos llevar el evangelio a toda criatura, estas buenas nuevas de la misericordia y la gracia de Dios a todos, en cualquier lugar. Insta en tiempo y fuera de tiempo, predica el evangelio, dedícate a estas cosas y tú serás salvo tú y tu casa y los que están contigo. Dedícate a esta verdad, busca esto en otros, entrega esta verdad a todos los en cual hablas. Este mensaje de la Biblia revela que Dios es magnífico. Este mensaje de la Biblia revela que Dios es bueno y de gran misericordia y gracia para con todos los que tornan a Él. Él es fiel y cumple todas sus promesas. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.